La verdadera grandeza. Y ahí está la lectura en la que vamos a meditar en esta mañana. Los discípulos estaban ellos en una situación, tenían un conflicto, estaban peleados. Estaba acercándose el momento cuando Cristo iba a ser crucificado. Estaba a punto de ir a la cruz, de morir en el Calvario. Y cerquita de esa fecha, los discípulos se ponen a pelear. ¿Y cuál era el pleito que se traían? La pregunta que ellos tenían es: ¿quién es el primero en el reino de los cielos? Es lo que querían saber. ¿Quién va a ser el primero? Los discípulos tenían una idea errónea de lo que significa el reino de Dios. Ellos pensaban que realmente Cristo era el Mesías, pero ellos pensaban que Jesús iba a poner un reino terrenal. Eso iba a ser un militar que iba a sacar la espada e iba a derrotar a los romanos e iba a poner en Israel su reino aquí en la tierra. Esa era la idea que ellos tenían. Entonces ellos tenían la idea de que, bueno, si va a ser un reino de dinero, de dólares, de oro, de plata, de casas lujosas, bueno, hay que asegurarse un pedacito de tierra. Así que ellos estaban en esa disyuntiva. Y Lucas, en el capítulo 22 y en el verso 44, Lucas dice: hubo también entre ellos una disputa, una riña, un pleito sobre quién de ellos sería el mayor. Lucas lo dice claramente, hubo un pleito, se estaban peleando quién iba a ser el más grande, quién iba a tener la mayor autoridad, la mayor cantidad de dinero, la mayor cantidad de terrenos y riquezas en ese reino. Marcos lo menciona así: llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa Jesús les pregunta: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. Y Marcos dice: porque en el camino habían discutido entre sí quién había, ¿qué cosa? ¿Quién había de ser el mayor? Ellos querían lograr la grandeza, tener la grandeza, pero para asegurarse riquezas terrenales. Tanto así que el deseo de todas las gentes, la página 600, dice que desde ese momento, desde que Jesús les dijo voy para Jerusalén, dice el deseo de toda la gente en la página 600 que Judas, desde ese momento, no se apartaba de Jesús y siempre se colocaba a la izquierda. Siempre donde Jesús se sentaba, Judas estaba siempre a la izquierda. Jesús se levantaba y ahí iba Judas a la par de él. Porque Judas quería asegurarse que en el nuevo reino él estuviera ahí como con un supuesto político. Él quería tenerlo. Y al otro lado, dice el deseo de todas las gentes, al lado derecho estaba Juan. Qué triste. Esto ocurre casi al final, esto ocurre ya en el año 31, casi al final del ministerio de Cristo, en esta tierra. Y Jesús lo que más había predicado era de la unidad, de la humildad, de servir al prójimo. Era lo que más repitió. Y aparentemente ellos se les había olvidado, no habían aprendido. Y estaban ya, cuando Jesús va para Jerusalén, va ahí Judas a la izquierda y Juan a la derecha, y van ahí buscando. Y es más, hasta dos discípulos le dicen a la madre: mamita, ayúdenos. Y la mamita viene y le dice: mire, Jesús, ¿me puede hacer un favorcito? Mire, yo tengo 2 hijos, guapos, hermosos. Mire, ¿será que me puede poner? Yo veo que Judas está ahí, Juan está ahí, pero ¿puede quitarlos a ellos y poner mis 2 hijos? Qué problema serio. Entonces Jesús dice: bueno, ¿y cómo voy a arreglar esto? ¿Cómo solucionó Jesús este problema? ¿Cómo lo hizo? Bueno, en San Lucas, el comentario bíblico adventista, el tomo 5, dice que el relato de Lucas explica la situación que dio lugar al rito de la humildad, el cual se encuentra registrado en San Juan capítulo 13. Ese pleito, ese problema, Jesús se quedó callado, no les reprochó a ningún discípulo. Se quedó callado y lo único que hizo es una cosa. Los reunió a todos y entonces en el aposento alto Jesús hizo lo que conocemos como el rito de la humildad. Jesús reunió a todos los discípulos y Jesús empezó a lavarle los pies uno por uno. ¿Y por quién creen ustedes que empezó? Empezó por Judas. Primero le lavó los pies a Judas. Después fue el siguiente discípulo. Y Juan fue el último en que Jesús le lavó los pies. Juan no dijo nada, no se quejó, pero Jesús hizo este acto con el propósito de enseñarles, de mostrarles. Dice el deseo de toda la gente, capítulo 48, página 600,
¿cómo podría mostrarles que es el servicio amante y la verdadera humildad lo que constituye la verdadera grandeza? Jesús quería enseñarles eso, pero no se les enseñó con palabras, porque ya se los había dicho, pero no habían oído. Entonces Jesús se los enseñó con un ejemplo, lavándole los pies uno por uno. Quería enseñarles eso, que la grandeza no es el que tiene la casa más grande. La grandeza no consiste en el que tiene el carro más caro. La grandeza no consiste en el que tiene más dinero o el que tiene más educación. Jesús quería enseñarles a los discípulos que la grandeza verdadera, la grandeza constituye en un servicio amante y en la verdadera humildad. Por eso Jesús le lavó los pies a los 12 discípulos para enseñarles. No les dijo nada, solo hizo eso. Le lavó los pies a los discípulos. Y eso está en San Juan, capítulo 13, verso 1 al 20. No lo vamos a leer por el tiempo. Pero este acto, dice el deseo de toda la gente, es página 601, capítulo 48, dice: así expresó Cristo su amor por sus discípulos, lavándole los pies. El espíritu egoísta de ellos lo llenó de tristeza a Jesús. Imagínense, estaba a punto de morir por ellos, estaba a punto de ir de ser crucificado. Y los discípulos, en vez de preocuparse por consagrarse a Dios, estaban preocupados en quién va a tener más grandeza. Jesús se puso triste, pero no entró en controversia con ellos acerca de su dificultad. En vez de eso, les dio un ejemplo que nunca olvidarían. Su amor hacia ellos no se perturbaba ni se apagaba fácilmente. Dios los amaba tanto como te ama a ti y me ama a mí, nos ama a todos. Y por eso San Juan, cuando introduce, dice: como los había amado a los suyos cuando estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando Juan empieza a describir cómo Jesús le lavó los pies a los discípulos, dice: Jesús le lavó los pies porque los amó hasta el fin. Estaban en su corazón, estaban sentimientos de egoísmo, estaban peleados, pero Jesús los seguía amando. Y les quería mostrar en qué consiste la verdadera grandeza. Y todos esperaban, cuando llegaron ahí, esa era la costumbre. Cuando llegaban a la casa, la costumbre era que una persona tenía que lavarle los pies a los demás. Usted sabe, cuando la gente andaba caminando, andaban en sandalias, no existían los calcetines, y pues en la polvazón los pies se ensuciaban. Así que al entrar a casa, era la costumbre de lavar, una persona debía lavar los pies a los invitados. Nadie quiso hacerlo, ninguno de los discípulos. Dice: no, ¿cómo yo me voy a rebajar? Judas, a la izquierda ahí de Jesús, y Juan a la derecha. No. Y todos hicieron los desinteresados. Entonces Jesús se levantó, puso a un lado su manto, y Jesús empezó uno por uno a lavarle los pies a los discípulos. ¿Qué significa el rito de la humildad? ¿Cuál es el significado de este rito? Siempre antes de la cena del Señor, nosotros volvemos a hacer lo mismo que hizo Jesús. Volvemos a lavarnos los pies unos a otros. Porque Jesús lo dejó estipulado. Jesús dijo: ejemplo les he dado en San Juan 13, para que como yo he hecho, ustedes hagan también. Y bienaventurados sois, les dijo Jesús en San Juan 13. Bienaventurados son todas las veces que hicieres esto. Lavar los pies unos a otros. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa lavarse los pies? ¿Qué quería enseñar Jesús a sus discípulos? En San Mateo, lo que fue nuestra lectura bíblica, Jesús los reunió a todos cuando le hicieron esta pregunta, y Jesús les dijo, los llama y les dice: ustedes saben, verso 25, San Mateo, lo que fue nuestra lectura bíblica, ábralo, le dije que lo tuviera, búsquelo conmigo. En Mateo, entonces Jesús los reúne y los llama y les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones, los líderes, los grandes, los presidentes, los capataces, los jefes, los grandes, los gobernantes, se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre ustedes, los discípulos, su iglesia, sus hijos, entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será
vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, ¿de cuántos? En rescate de muchos. Con el acto de lavarle los pies, Jesús le estaba enseñando la verdadera grandeza. La verdadera grandeza es el que sirve. El más grande entre ustedes va a ser su diáconos. La palabra, el Nuevo Testamento se escribió en griego y la palabra que traduce ahí servir es diáconos. De ahí nosotros tenemos, también en nuestra iglesia tenemos diáconos. Y esa es la palabra que utiliza ahí San Mateo. El más grande entre ustedes será el que sirve. Ustedes miran este dibujito acá, es una fotografía, son cabritas. Y esta es una montaña, para abajo hay un precipicio. La inteligencia de las cabras. Inmer tiene cabras, Inmer me va a entender. Inmer es el único que me va a entender. Las cabritas son bien inteligentes, bien sabias. Hay una parte en el planeta donde las cabras viven en las montañas. Y mientras ellas van por las montañas, hay momentos que en la montaña pues no hay caminos, sino que solo hay piedras. Llega un momento donde las cabritas se encuentran así en caminitos angostos, una enfrente de la otra. ¿Qué es lo que hacen las cabritas? ¿Qué hacen cuando se encuentran una enfrente de la otra? Está la montaña a este lado y a este lado el precipicio. ¿Qué hacen las cabritas? Interesante que los que estudian esto vieron que las cabritas hacen algo que tal vez la naturaleza se los ha enseñado, y lo que hacen es que cuando están las dos cabritas, una enfrente de la otra, aquí el precipicio, aquí la montaña, aquí el camino, lo que hace es que una de las dos cabras se arrodilla. Se pone de rodillas una cabrita y entonces la otra pasa encima. Y ya cuando la otra pasó, entonces ya esta se levanta y siguen avanzando en la montaña. Interesante la inteligencia de las cabras, la actitud de las cabritas. ¿Qué pasaría si entre ellas se ponen a cuernearse? No, apártate, que mis cachos son más grandes, apártate. ¿Qué ocurriría si las dos cabritas se ponen a discutir ahí? Aquí está el abismo, aquí está la montaña, aquí está el camino. ¿Qué ocurriría? Las dos se mueren. Las dos se mueren. Si se ponen a pelear entre las dos cabritas caen. Ahí nos muestra una lección que Dios nos ha dejado en la inteligencia de las cabritas. Una se humilla delante de la otra y las dos se salvan. Dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, versos 3, no hagan nada, dice Dios, por egoísmo o por vanidad. Más bien, cuando ustedes hagan algo, háganlo con humildad y consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. O sea, lo que Jesús nos está diciendo es, sean con la actitud de las cabritas. Cuando ustedes miren a otra persona que quiere pasar sobre ustedes, arrodíllense, déjenlo que pase. Y después que se pase, usted se levanta y sigue adelante. Humildad es la cualidad que Jesús le enseñó a sus discípulos cuando les lavó los pies a todos. El significado del rito de la humildad. Según la Wikipedia, esta es la Wikipedia, es una enciclopedia que está en internet. La humildad la define de la siguiente manera. Es una virtud que consiste en reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas para obrar en bien de los demás sin decirlo. Esa es la Wikipedia, o sea, esa no es la Biblia. Es la Biblia, es la Wikipedia, o sea, una enciclopedia que todo el mundo la lee y ahí está en español. ¿Qué es la humildad según Wikipedia? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Aprovechar nuestras capacidades para obrar en el bien ¿de quién? En el bien de los demás. Eso dice Wikipedia. Me gustó esa definición. Sin decirlo. Me gustó. Hay una foto que le iba a poner ahí, pero no la puse. De un hombre que está así con el teléfono tomándose una foto y con la otra mano está dando una limosna a una persona. Le está dando una limosna y está tomándose así la foto para ponerla luego en el Facebook. Para decir, miren, aquí estoy yo ayudando al pobre. Eso no es humildad. Según Wikipedia, humildad es aprovechar las habilidades para orar en bien de los demás sin decirlo. La humildad permite a la persona ser digna de confianza
flexible y adaptable. Una persona humilde no es pretenciosa, interesada ni egoísta. Por otro lado, Wikipedia define lo contrario o lo homónimo. Lo antónimo sería, ¿verdad, Robert? Robert, lo antónimo sería. Lo antónimo de humildad, entonces, es la soberbia. Wikipedia define la soberbia así. La soberbia es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. O sea, aquí yo soy el que mando y estoy arriba de todos. Eso es. Eso dice Wikipedia, soberbia. Es el deseo de ser preferido por otros basándose en la satisfacción de la propia vanidad, del yo o ego. La persona se siente autosuficiente y generalmente hace las cosas por conveniencia. Otros sinónimos de soberbia son altivez, altanería, arrogancia, vanidad. En este mundo donde nosotros vivimos, lastimosamente, de esas dos, la que más enseña, Facebook, radio, televisión, internet, la que más enseña es esta. Vivimos en un tiempo donde el humanismo coloca al ser humano como el centro del universo. Y el humanismo hace que el ser humano se sienta que él es el todo en el planeta Tierra, que él es el principal. Eso hace el humanismo. El ser humano, por lo menos un niño en un año, mira 40,000 anuncios de televisión. Un niño. 40,000 anuncios de televisión. ¿Y qué le enseñan esos anuncios? Le enseñan soberbia. Soberbia. Le enseñan a decir, mira, tú con una cerveza, tú vas a traer, todas las mujeres van a girar alrededor tuyo. La soberbia, 40,000 veces. Y aquí en la iglesia solo escuchamos 52 sermones en un año. En un año hay 52 sábados. 52 sermones hablando de la humildad y 40,000 anuncios hablando de la soberbia. Diciendo, no, es que tú eres el más grande, tú te mereces este Toyota porque tú eres un gran ser humano. Tú eres y llegamos tanto así que cuando nosotros llegamos, por ejemplo, a una comida rápida, llegamos a un restaurante y estamos viendo el reloj, y si no se nos atiende en 5 minutos, nos vamos. ¿Por qué? Porque decimos, este restaurante no valora mi persona, no valora mi dinero, yo me voy. Y vivimos en un tiempo así, donde la soberbia se enseña por todos lados, mientras que la humildad es poco. San Agustín dijo, la soberbia no es grandeza, sino que es hinchazón. Lo que se hincha parece grande, pero en realidad se trata de una enfermedad. Humildad versus soberbia. Los discípulos tenían soberbia. Yo quiero ser el primero. Judas decía, no, yo soy el más preparado aquí. Yo me merezco estar a la izquierda en el reino. Y Juan decía, no, yo soy el discípulo amado. Yo me merezco estar a la derecha. Soberbia. Y Jesús le enseña, no, humildad. Es necesario ser humildad. El reino de Cristo consiste en humildad. El reino de Satanás es totalmente diferente. El reino de Satanás es un reino de fuerza, donde la gente se le obliga a hacer las cosas. ¿Sí es el reino de Satanás? Te obliga, es obligado. El reino de Satanás es gobernado por el egoísmo. Todo lo que la persona hace es por egolatría, porque quiere caer bien, porque quiere ser aceptado, porque quiere ser el primero. El reino de Satanás, cada uno mira al otro como un obstáculo para su propio progreso. En el reino de Satanás, mira a la otra persona como un escalón para trepar, ¿a dónde? Me paro sobre la cabeza de esta persona y así yo quedo, ¿qué cosa? Yo quedo más alto. En el reino de Satanás, el premio lo recibe el más fuerte, el más violento. Totalmente diferente y contrario al reino de Cristo. ¿Cómo es el reino de Cristo? ¿Cuáles son los principios del reino de Cristo? Eso lo demostró Él con su propia vida. Filipenses 2, 5, 8, Jesús dijo así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, el cual estando arriba sobre toda criatura, Cristo, estando arriba, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Cristo Jesús, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de ¿qué cosa? La forma de siervo, Jesús, hecho semejante a los hombres,
y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El reino de los cielos es totalmente diferente al reino de Satanás. El reino de los cielos es dominado por el servir a los demás. El reino de los cielos es dominado por la humildad. Dos cosas: servicio, humildad. Totalmente diferente al reino de Satanás. Por eso dice la Escritura, Salmo 138, verso 6, la Nueva Versión Internacional: el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Proverbios 29, 23, Nueva Versión Internacional: el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Proverbios 11, 2, con el orgullo viene el oprobio, con la humildad viene, ¿qué cosa? Viene la sabiduría. Y Pedro, hablándole a los jovencitos, Pedro reúne a los jóvenes y les dice: miren, muchachos, vengan para acá, vengan. Miren, jóvenes, vengan, miren. Sométanse a los ancianos. Revístanse todos, jóvenes, revístanse de humildad en su trato mutuo. Porque Dios se opone a los orgullosos, mas da gracia a los humildes. El reino de los cielos está dominado por la humildad. El reino de los cielos, el más grande en el reino de los cielos, Jesús dijo, es el que sirve. Esa es la naturaleza del reino de los cielos. Para terminar, vamos a ver algunas características entonces de la verdadera grandeza. Ya vimos dos. En Jesús vimos la característica número 1 de la verdadera grandeza es la humildad. Dice el deseo de toda la gente, capítulo 48, página 602. La verdadera humildad consiste en recibir de corazón agradecido cualquier provisión hecha en favor de nosotros y en prestar servicio para Cristo. ¿Qué es ser humilde? Según el deseo de toda la gente, ¿qué es ser humilde? ¿Qué es? Aquí está, lo vuelvo a leer. La verdadera humildad consiste en recibir con corazón agradecido cualquier provisión hecha en favor de nosotros y prestar servicio para Cristo con fervor. ¿Qué es ser humilde? ¿Qué es? Dos cosas. Aceptar lo que Dios nos da. Eso es ser humilde. Aceptar la provisión de Dios. Muchas veces cuando hay Santa Cena, algunas personas no la quieren tomar porque dicen, no, yo soy muy pecador, yo no quiero tomar Santa Cena. Bueno, y si somos pecadores es porque es cuando más necesitamos de Cristo. Y la Santa Cena participamos y la tomamos no porque seamos justos, sino porque aceptamos la provisión que Jesús hizo. Tomar la Santa Cena es aceptar la provisión que Dios hace. La Santa Cena es una aceptación de los méritos de Cristo. Cuando alguien no toma la Santa Cena es por dos razones. Número 1, porque rechaza la gracia de Dios. No quiere Santa Cena, rechaza lo que Dios le quiere dar. Y número 2, porque quiere seguir pecando. Quiere seguir pecando. Entonces dice, Señor, a mí yo no tengo nada que ver contigo, yo sigo en mi caminito. Rechaza la Santa Cena. Pero la humildad es aceptar la provisión que Dios hace. Humildad es servir con fervor. Si voy a cantar con fervor. Si voy a dirigir un grupo pequeño, voy a dirigirlo con fervor. Humildad es servir con fervor. Dice el mismo capítulo 48, página 407, todo lo que nos da ventaja sobre otro, sea la educación, el refinamiento, la nobleza de carácter, el entrenamiento cristiano o la experiencia religiosa, nos impone una deuda para con los menos favorecidos y debemos servirlos en cuanto esté a nuestro poder. Si somos fuertes, debemos sostener las manos de los débiles. Humildad y servicio. Las dos cosas van juntas. Y son las características del reino de los cielos. Humildad y servicio. Se necesita humildad para servir. Y el verdadero cristiano humilde vivirá para servir. Van juntas en esta receta. Humildad y servicio. No podemos servir sin ser humildes. Y no podemos ser humildes sin hacer nada. Dos cosas juntas. Humildad
y servicio. Características de la verdadera grandeza. Cuento una anécdota. Un burrito llegó corriendo, es una anécdota, los burros no hablan. Llega el burrito corriendo a su casa, mami, me siento feliz. ¿Y qué te pasó, hijo? Mire, allá en Jerusalén todos me dieron alabanzas. ¿Cómo es eso? Sí, yo entré y la gente ponía ramos uno enfrente de otro y yo pasaba arriba, encima de los ramos. Y la gente me decía, ¡Hosana! ¡Bendito el que viene! Mire, mamá, soy un burro especial. Es una anécdota. Dice que este burrito no quería que le pusieran cargas. La mamá le dijo que le trajera leña y le dijo, no, yo soy, a mí, donde yo paso tienen que poner alfombras porque yo soy un burro especial. La mamá no sabía, pero investigó. La mamá investigó y se dio cuenta que era el domingo de Ramos lo que había pasado. Y la mamá se dio cuenta que su hijo, su burrito, había cargado a Jesús. Entonces la mamá regresó a casa y le dijo, hijo, los cantos no eran para ti. Las hosanas no eran para ti. Hijo, las hosanas eran para Cristo. Eran para el Mesías. No era a ti que te estaban recibiendo. Era para Cristo. Dice el deseo de toda la gente. Es el mismo capítulo, página 404. Cuando los hombres se ensalzan a sí mismos y se consideran necesarios para el éxito en el gran plan de Dios, el Señor los desecha. Queda demostrado que el Señor no depende de ellos. La obra no se detiene porque ellos sean separados de ella, sino que sigue adelante con mayor poder. Cuando nosotros tomamos esa actitud, yo soy el burro, sin mí esta iglesia no es nada. Cuando nosotros tomamos esa actitud, Dios nos desecha. Porque el más importante no somos nosotros, el más importante es quién va sobre nosotros, Cristo Jesús. Y por eso, a cada rato yo tengo que acordarme, solo soy el burro. Solo soy el que sirvo a Dios. Y esa actitud debemos tenerla todos. Cuando vamos a una iglesia y nadie nos saluda, no se ofenda. Recuerde, solo soy el burro. El más importante es Cristo. Yo no soy el centro del universo. El que va arriba de mí es el más importante. Cuando usted haga una obra en la iglesia, usted hace su mayor empeño y nadie se lo agradece, recuérdese, usted y yo solo somos el burrito. No importa que no nos agradezcan. Lo que hacemos, lo hacemos para el que está arriba de nosotros. Solo somos los burritos. La sencillez, el olvido de sí mismo, el amor confiado del niñito, son atributos que el cielo aprecia. Son características de la verdadera grandeza. Jesús volvió a explicar a sus discípulos que su reino no se caracteriza por la dignidad o por la ostentación terrenales. A los pies de Jesús se olvidan todas nuestras distinciones. Se ve que los ricos y los pobres, los sabios y los ignorantes, mutuamente cercanos, sin pensamiento alguno de casta ni preeminencia mundanal, todos están juntos. Es decir, delante de Dios no hay negros, no hay blancos, no hay mujeres, no hay hombres. Pablo dice, todos somos unos, no hay razas. Todos venimos del mismo linaje de Dios. Dios no tiene preferencias. Delante de Dios todos, sin importar el color de piel, el idioma que hablemos, el país que vengamos. Delante de Dios, Dios nos reúne a todos y delante de Él no hay divisiones. Allí todos se encuentran como almas compradas por la sangre de Jesús, todos por igual subordinados al ser que los redimió para sí mismos. Servimos a un Dios de amor, el cual no menosprecia a nadie. ¿Qué debemos hacer? La invitación de Dios es Miqueas 6:8. Oh hombre, oh mujer, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué quiere Dios de nosotros esta mañana? ¿Qué quiere Dios? Solamente que hagas justicia, que sirvas, que trabajes para Dios. No con los principios del reino de Satanás, sino con los principios del reino de Cristo. Sabiendo que Él es superior, que Él está arriba de nosotros, que Él se merece la gloria, la honra y el poder. En Apocalipsis, cuando los redimidos están delante de Cristo, todos se quitan la corona. Todos se quitan la corona y dice, la adoración es para el Cordero que nos ha redimido. En Apocalipsis los redimidos se van a quitar sus coronas, los salvos, para arrodillarse delante del Mesías. Hombre, mujer, ¿qué quiere Dios de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Humillarte delante de tu Dios.
Yo voy a invitar entonces a las niñas que vengan a cantar. Y mientras ellas cantan, yo voy a invitarte que tú hagas una oración en tu corazón. Que tú invites al Espíritu Santo y que tú le digas: escudriñame, oh Dios, escudriñame. Cambia mi corazón. Ayúdame a tener esos dos principios en mi corazón: a servir y a ser humilde. A servir de corazón y a ser humilde. Mientras ellas cantan, yo voy a invitarte que tú hagas esta oración ahí en tu corazón. Entonces Jesús, llamándolo, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, entre su iglesia, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mi Dios, tu palabra nos ha hablado en esta mañana. Examínanos, mi Dios. Tu Espíritu Santo obre ahora en nuestro corazón. Somos indignos, pero reconocemos que tu gracia, tu amor, tu poder es infinito. Y si los discípulos pasaron por esta dificultad, ¿cuánto más nosotros? Somos humanos y ahora tú ya no estás personalmente, pero tu palabra nos fortalece, nos guía, nos alienta. Examina nuestro corazón, mi Dios, y si hay algo que no va de acuerdo al reino de Cristo, sácalo. Si tenemos algo todavía en nuestra vida del reino de Satanás, sácalo.
si tenemos egoísmo y te servimos por caer bien con los demás, o si te queremos servir para llamar la atención de los demás, saca de nosotros el egoísmo y ayúdanos a servirte de corazón. Pon en nosotros esas dos cualidades, servir de corazón y servirte con humildad. Ahora que vamos a participar del lavamiento de los pies, nos comprometemos contigo, mi Dios, a seguir tu ejemplo, confiando en que tu poder es infinito, tu gracia nos invita y a nadie echa fuera, y aceptamos lo que tú has hecho por nosotros y nos consagramos y nos comprometemos a servirte de corazón. Quédate con nosotros, mi Dios. Bendice ahora lo que va a continuar. En el nombre de Jesús. Amén. Grato es contar la historia de celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuando es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Todas la mejor, y cuanto más se escucha, infunde más amor. Y cuando allá en la gloria entone mi cantar, será la misma historia que tanto supe amar. Cuando ella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Cuando es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Cuando es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia